La paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde. A nombre del Presbiterio Colima y Michoacán, les damos un cordial saludo. El día de hoy tenemos la bendición de participar con este resumen de temas familiares como matrimonio. Y pues es una bendición y esperamos que les sea a ustedes también de gran bendición. Dejo el lugar a mi esposa para que les dé un saludo. Con ella oramos e iniciamos este tema. La paz de Dios, amados hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de vernos nuevamente a través de estos medios digitales. Como dice mi esposo, es una gran bendición ahora compartir este tema como matrimonio y vamos a pedirle en esta hora al Espíritu Santo que sea Él hablando a cada uno de nuestros corazones y que su palabra llegue como esa semilla en una tierra buena. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. En esta tarde, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de encontrarnos a través de estos medios para considerar tu palabra. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que se han conectado. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Padre, porque se han tomado un tiempo y cada uno de nosotros de estar aquí delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, limpies nuestro corazón para que tu palabra sea como esa semilla cayendo en una buena tierra. Bendice la vida de mi esposo y mi vida también para que juntos, Padre, podamos transmitir este mensaje que tú quieres para cada uno de nosotros. Por favor, mi Dios, asístenos y que tu palabra resplandezca también en nuestra vida y no solo seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema que vamos a compartir en esta tarde con ustedes se titula La crítica y la ira. Es un pequeño resumen de los temas que hemos estado viendo a través de estos temas familiares de las últimas semanas. Y bueno, el pasaje bíblico lo encontraremos en Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, que dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La verdad bíblica nos dice que la palabra de Dios nos enseña a estar dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Y la verdad bíblica aplicada nos invita a ser humildes y mansos como fieles hacedores de la palabra, promoviendo una comunicación que fomente la comprensión y evite las palabras impetuosas. Hablando, amados hermanos, de la crítica, primero, es una acción de analizar y enjuiciar algo o a alguien, expresando una opinión razonada y fundamentada que puede ser positiva o negativa. De hecho, cada uno de nosotros alguna vez hemos hecho alguna crítica, por ejemplo, a una obra literaria, sobre una posición filosófica o incluso sobre otra persona. Aquí, nosotros como creyentes, forjados en la palabra de Dios, hemos de saber enfrentarnos a este tipo de críticas, pues en algún momento también hemos sido atacados por los dardos de esta misma, esa que se hace muchas veces sin conocimiento sobre la otra persona o sobre nosotros mismos y en una total ignorancia. Pero como cristianos, ¿qué debemos hacer frente a la crítica? En primer lugar, amados, la palabra de Dios nos insta a no ser jueces de los demás. Nos dice Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5 en la traducción al lenguaje actual. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú?
Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor, amados hermanos. Nunca nosotros nos debemos poner en la posición de jueces o críticos, porque realmente nadie es perfecto. Y como nos dice este texto, primero debemos fijarnos en lo que hacemos nosotros y después, y aún así, no es con total libertad que podríamos tal vez hacer una observación al otro, pero jamás como una crítica o un juicio. En segundo lugar, hermanos, nuestra actitud debe ser de no tomarnos las cosas personal, porque hay críticas buenas y malas, y quienes las hacen siempre refieren opiniones basadas en un conocimiento parcial de las cosas, y así debemos recibirlas. Muchas veces no se conoce todo el trasfondo o toda la situación, y aún así se emite la crítica. Pero si nos basamos en la palabra de Dios y si estamos nosotros actuando de manera incorrecta, nuestro deber, ¿cuál sería? Corregir. Pues también, hermanos, como lo mencionábamos antes, no somos perfectos para no cometer errores. Ahora, dice la Biblia que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, de acuerdo al propósito que hemos sido llamados. Debemos tomar estas críticas exactamente como la oportunidad de ser moldeados en las manos del alfarero, así como ese barro que también nos narra o nos menciona la Biblia. Como hijos de Dios, necesitamos que se aplique sobre nosotros también las perfecciones del cielo. Tal vez usted alguna vez ha recibido una crítica buena para corregir ciertas cosas en el camino del Señor o nuestra vida como cristianos. Y podemos recibir esa crítica en humildad, nunca rechazándola, sino como lo leímos también al principio, que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Ya si en algún momento vemos que esa crítica es mala o con una mala intención, ahí es donde, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos dejarlo todo en manos de Dios. Pero si es una crítica, amados hermanos, que nos va a ayudar a crecer en el camino de Dios y a llegar en algún momento a esa perfección de la cual Cristo nos pide a cada uno de nosotros, debemos recibirla y en vez de molestarnos o rechazarla, actuar para corregir eso que a Dios no le agrada y que está usando a otra persona para que nosotros enderecemos nuestro camino. De esta forma, Dios nos va a moldear, porque somos cristianos que estamos en un proceso y que aún no termina. Nosotros, al momento de recibir tal vez una crítica injusta o de reconocer o de percibir una crítica injusta, lo que debemos hacer es orar por esas personas, porque la oración hace nula a la crítica. Mateo 5:44 nos dice, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Nuestra actitud hacia el crítico, entonces, debe ser redentora y no resentida. Si nosotros podemos hablar con los que nos critican, a pesar de lo que hablen de nosotros, ellos podrán ver que no estamos resentidos contra ellos. Nuestro Señor Jesucristo fue exactamente el ejemplo supremo y siempre puso la otra mejilla a los que lo calumniaban, lo sabemos. ¿Y Él los aborreció? No. Al contrario, los amó y entregó su vida por todos, no solamente por los que lo amaban o lo recibieron, sino aún por los que lo rechazaron.
Entonces, como Él, nosotros debemos amar a los que nos critican y orar por ellos. Así nosotros podríamos conquistar ese tipo de personas y ganarlos para Cristo o hacerlos reflexionar de su error. Pero aún, hermanos, si no fuera así, nosotros salimos ganando porque hemos librado también de nuestra alma el rencor o de nuestro corazón una raíz de amargura. No dejemos que la crítica nos lleve precisamente a eso. Es cierto que muchos nos critican injustamente o hemos escuchado críticas injustas o que no tienen un fundamento sólido. ¿Para qué? Para hacer mal a la persona. Y ese es su propósito. Y duele, pero que ese dolor, amados, nos acerque más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y así evitar que nuestro corazón se llene de ira, pues también hay una línea muy delgada en que ese enojo vaya más allá que solo un sentimiento. ¿O tú qué opinas? Es interesante la manera en que lo comentas, porque no recibir la crítica de una manera adecuada lleva al siguiente punto que vamos a considerar en esta tarde, que es la ira precisamente. Y es que cuando ya llega la ira al corazón, hay una posibilidad de una reacción o de una represalia hacia las demás personas. Quiero leer el pasaje base que tomamos en esta tarde, Santiago 1, 19 y 20, en la traducción al lenguaje actual. Dice así: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Y fíjese que los estudios psicológicos acerca de este asunto revelan que uno de los más grandes males que afecta la personalidad de una persona es precisamente la ira. Y el diccionario define la ira como una reacción emocional que se caracteriza por tener sentimientos de enfado y su intensidad puede variar. Cuando la ira deja de ser una emoción y pasa a ser un sentimiento, es muy peligroso. Y podemos diferenciar, por ejemplo, una emoción de un sentimiento. Una emoción es cuando es algo temporal y pasa muy rápidamente. Por ejemplo, un susto. Si yo encuentro un animal, por ejemplo, pues me asusto, pero pasa un ratito y ya se me pasa. Eso es una emoción. En cambio, un sentimiento es algo mucho más profundo. Por ejemplo, yo puedo decir, pues, que amo a mi esposa, y eso es un sentimiento que está arraigado en mi corazón y que no va a pasar después de un ratito, ¿sí? Entonces, cuando la ira se arraiga en el corazón, es cuando puede haber consecuencias malas y ya no se puede aplicar lo que la palabra nos aconseja cuando dice que seamos tardos para hablar, sino que queremos rápidamente responder con una sed de venganza. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 22, pero yo os digo, dice el Señor, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y luego termina diciendo, y quedará expuesto al infierno de fuego. Ese es el peligro de la ira. El apóstol Pablo refiere que la ira es una obra de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 en adelante, encontramos ahí lo que el apóstol Pablo menciona acerca de este asunto. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y bueno, enlista varios asuntos ahí, pero en el verso 20 encontramos ahí la ira como una obra de la carne. Y en el verso 21 termina constatando lo que el Señor ya había dicho. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así de peligrosa es la ira cuando se arraiga en el corazón. Entonces, si nos dejamos llevar por la ira, puede haber muchas consecuencias malas. Y una de ellas, por ejemplo, es que seamos excluidos, que seamos apartados.
que nadie quiera hablarnos. Y es que, pues, ¿a quién le gusta convivir con una persona que se la pasa irritada, que se la pasa enojada? Sí, la misma palabra aconseja alejarnos de ella. Por ejemplo, dice en Proverbios capítulo 22, versos 24 y 25, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. En la traducción al lenguaje actual, este mismo pasaje dice, no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Se fija cómo la palabra de Dios nos aconseja aún tener cuidado y apartarnos de las personas que son muy iracundas, ¿sí? La ira, además de provocar malas relaciones con diferentes personas en la familia, vecinos y demás personas que nos rodean, también puede provocar enfermedades. Y, por ejemplo, encontramos enfermedades que son graves, como por ejemplo ataque cardíaco, gastritis, colitis y demás enfermedades que seguramente ya usted en algún momento ha escuchado que puede provocar cuando uno pues se enoja mucho. Y bueno, quizá alguien de los que nos pudiera estar viendo tal vez esté luchando contra la ira, contra el enojo y no logra vencer esa mala característica en usted. Y hay dos opciones por las que podemos nosotros estar siendo vencidos por la ira. Una de dos, o no se ha entregado la vida a Cristo, no ha entregado su vida a Cristo, o después de que se ha entregado a Cristo, no se ha cultivado una vida espiritual, es decir, no se ha tenido una buena comunión con Dios y no ha dejado que el Espíritu Santo transforme su vida y quite toda esa raíz de amargura, de ira, de enojo que está afectando sus relaciones interpersonales. Y es que la verdad, con nuestras propias fuerzas no podemos vencer la ira. Necesitamos de la ayuda de nuestro Dios. Necesitamos que aquel que secó la hierba desde la raíz, como nos dice en Marcos 11:20, el Señor cuando maldijo aquella higuera se secó desde la raíz. También necesitamos que desde la raíz arranque todo sentimiento de ira para que podamos de esa manera tener relaciones sanas con todos los que nos rodean y principalmente con los miembros de nuestra familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, y que la armonía y la bendición de Dios pues esté en nuestros hogares. Y bueno, quizá alguien pudiera decir, bueno, es que el Señor, yo leo en la Biblia que el Señor se enojó también, se irritó, pero veamos un ejemplo de cómo el Señor, que es nuestro ejemplo perfecto, cómo es que Él se enojó. Encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 5, cuando el Señor sana a un hombre que tiene la mano seca, porque era un día de reposo. Usted sabe que los fariseos buscaban de cualquier manera acusar al Señor. Entonces, en ese día el Señor sanó a aquel hombre que tenía la mano seca, pero dice en el verso 5, Marcos 3:5, que se enojó, dice, mirándolos alrededor con enojo, dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Entonces aquí vemos que el Señor se enojaba justificadamente. ¿Por qué? Porque había una dureza en el corazón de aquellos hombres, de aquellos fariseos. Pero si se fija, al mismo tiempo dice que su corazón se entristecía. Entonces el Señor no solamente se enojaba y se irritaba, sino que había una tristeza en él porque veía la dureza del corazón de la gente, que no entendían cuál era la voluntad de Dios. Y por ejemplo, podemos poner también un ejemplo, a lo mejor en nuestros hogares, cuando un hijo tiene un comportamiento negativo, pues como padres seguramente nos molestamos, nos enojamos por aquel comportamiento que tuvo el hijo,
pero al mismo tiempo hay tristeza en nuestro corazón por ese mal comportamiento. Y es ahí cuando el enojo o ese momento de ira puede ser justificado porque hay una tristeza en nuestro corazón. Y es que esa tristeza que sentimos, esa tristeza que acompaña el enojo, nos va a impedir que actuemos de manera grosera, de manera violenta con nuestro hijo. Porque detrás de todo está el amor que sentimos hacia nuestros hijos, y eso nos impide actuar de una manera equivocada. Y en ese sentido el apóstol Pablo refiere en 1 Corintios capítulo 13, verso 5 en adelante, dice que el amor no hace nada indebido. Dice que el amor no se irrita, no guarda rencor. Y en el verso 7 dice que el amor todo lo soporta, ¿sí? Entonces ahí cuando nosotros tenemos cuidado, y es que cuando el amor de Dios está en nosotros, ningún enojo, ninguna ira nos hará actuar de manera impulsiva o de manera ofensiva, porque el Espíritu Santo nos ayuda a estar tranquilos, a comportarnos y a actuar de la mejor manera para resolver pues aquella situación que tal vez nos hizo enojar, nos irritó. Entonces, amados hermanos, es necesario que estemos alertas, que tengamos mucho cuidado cuando la ira brote en nosotros, en nuestro corazón. Debemos pedir perdón cuando hayamos ofendido a alguien, pedir disculpas si nos hemos exaltado. No vaya a ser que dañemos corazones por no ser tardos para hablar, como nos aconseja la palabra de Dios. No vayamos a pecar contra Dios haciendo algo de lo que después nos podemos arrepentir, no solamente con un hijo, con la esposa, con el esposo, sino aún con alguna persona de afuera, como vecinos, amigos, que hagamos algo de lo que después nos podamos arrepentir. Porque ciertamente este mundo en el que vivimos, en el que nos movemos, es un mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Pero tengamos cuidado de que nosotros no hagamos sufrir a los demás, que por una mala actitud hagamos sufrir a otras personas y menos a nuestra familia. La palabra de Dios dice en Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. No vayamos a ser piedra de tropiezo para nadie. Así que en esta tarde, en el nombre del Señor, dejemos toda ira y seamos luz y bendición, tanto en nuestra casa como en la iglesia y en el mundo donde nos movemos. Aprendamos del Señor como Él mismo lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Cuando aprendemos del Señor la sencillez, la humildad, la mansedumbre, podemos estar en paz, tranquilos, con Dios en primer lugar y con todos los que nos rodean. Vamos a orar, oremos a Dios y pidámosle al Señor en esta tarde que Él nos ayude tanto a saber recibir las críticas como a controlar el enojo, la ira en nuestro corazón, y que no seamos piedra de tropiezo para nadie. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra siempre nos aconseja para nuestro bien. Siempre nos aconseja, Señor, para que tengamos bendición, para que tengamos armonía, para que estemos en paz, Señor, contigo y con los que nos rodean. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que sepamos, Señor, recibir esas críticas que escuchemos, sean positivas o negativas, que siempre las recibamos, Señor, de la mejor manera. Y también, Señor, ayúdanos a cuidar nuestra lengua, Señor, para no hablar mal de otras personas. Señor, ayúdanos a saber controlar nuestros sentimientos, Señor, que la ira no gobierne nuestra vida, que el enojo no sea en nosotros, Señor, algo que afecte nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones, Señor, en la congregación,
con los vecinos. Señor, ayúdanos, por favor, para que no vayamos a ser piedra de tropiezo para nadie. Ayúdanos, te lo pedimos en esta hermosa tarde. Queremos ser bendición, queremos ser luz, Señor, para con todos los que nos rodean. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para ser prontos para oír, tardos para hablar, y que controlemos, Señor, el enojo en nuestra vida. Aprovechamos, Señor, también para pedir por todas las necesidades, Señor, por las que pudieran estar pasando nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor, que ven esta transmisión. Te pedimos bendición para sus vidas, sanidad para sus cuerpos, que tú fortalezcas, Señor, cada vida, cada corazón, que tú, Señor, ayudes, Padre, para que las familias se encuentren unidas en el amor, Señor, que tú nos das. Ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos que estén pasando por algún problema, por alguna necesidad. Te pedimos que tú obres en su favor y que tu nombre sea glorificado. Muchas gracias te damos por este momento. Te pedimos que tú apliques tu palabra, Señor, en el corazón de todos los que la escuchen para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amados hermanos, amigos, esperamos que esta palabra sea de bendición para todos ustedes y que el Señor nos siga bendiciendo. Sigamos siguiendo estas transmisiones de los temas familiares que sin duda han sido de gran bendición para nuestras vidas, y que el Señor siga hablando a nuestros corazones. Leemos el Salmo 23 y así nos despedimos con la paz de nuestro Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios. La paz de Dios.